if you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. Es gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. En Apple Podcasts, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. Todos los podcasts los he hecho desde afuera, desde mis vacaciones. Ahora estoy teniendo un problema técnico. Acabo de prender la computadora, el PC, entonces tengo que hacerlo definitivamente de aquí, desde el iPhone, en lo que se ubica y download y se carga completamente lo que es la computadora, ¿no? Pero por lo menos ya estoy aquí, estamos a tiempo, estamos unos minutos, digamos, tarde, pero hoy le corresponde el Masterclass número 243 a Ike Méndez, la aproximación epistemológica a la escritura metapoética, presentación del doctor Jorge Piña. Ya puedo entrar, así que déjame a entrar, así van a ver dos. Déjame sacar uno. Voy a sacar a Piña. Ok, perfecto. Ahora yo estoy en este lado. Qué bueno, espero que me estén escuchando por allá. Ya estoy directamente en mi atmósfera. De nuevo estoy en mi estudio completo. Tengo todos los libros, todas las notas que ustedes nos ven. Estoy sentado, acomodado en casa. He estado en Kissimmee, en las villas, en las playas Indian, la playa India, la playa de Bel Air, la playa de Clearwater, cerca de Tampa, en Florida, en Kissimmee, Orlando. He estado en 4 camas los últimos 13 días. O sea, mañana hacemos 2 semanas que estamos de vacaciones haciendo muchas cosas en la Florida con los amigos, con Margie y Tony, que nos hicieron recepción en su casa, hermoso, extraordinaria, anfitriones, muy encantado, muchísimas gracias por allá, si se metieron y nos están viendo por allá. Ruby, que cumplía 15 años, también Armani estuvo con nosotros anoche, a Ámbar, a Laura, Tina, Gabriel, todos que fuimos allá de familia a celebrar los 15 años de Ruby. Qué bueno que ella ya está, es una jovencita, es bueno, el ritual de ser mujer. Y entonces, este masterclass es fundamentalmente el seguimiento de lo que es el poeta teórico crítico creador. Y vamos a hablar de metateoría. La primera, al principio, digamos, de la pandemia, el Movimiento Internacional de Metapoesía, el Instituto de la Metapoesía, comenzamos a trabajar lo que es fundamentalmente el elogio a la metapoesía, elogiarnos dónde están los metapoetas en todas partes del mundo, donde estén, estudiar sus libros, presentarlo a nivel de masterclass. Y luego nosotros comenzamos a hablar de metapoesía de mí mismo, los textos fundamentales claves que vienen desde la concreción metapoética del movimiento, del corpus metapoético, que los metapoetas también del mundo han establecido y que nosotros hemos seguido y nos hemos apropiado, como dice Karina Dieke, de la metapoesía. Y en este mes estamos trabajando lo que son los grandes teóricos del movimiento internacional de la metapoesía. Desde que yo escribí el manifiesto el 13 de octubre de 1990, vamos a cumplir ahora 31 años en el periódico el Última Hora, la biblioteca, lo publicó el secretario de Estado de Cultura, José Rafael La Antigua, y entonces el asunto ha sido historia. Así tú que estás ahí, que nos sigue, este es tu Masterclass 243 y vamos a hablar vamos a hablar de lo que es el poeta teórico crítico creador, una aproximación epistemológica a la escritura metapoética. La semana pasada trabajamos a Bernardo Silfavor, a Joel Almonó y a Jorge Piña. Trabajamos también la dimensión, digamos, lo que son el metaonirismo, las concreciones teóricas vinculadas a Freud, a Lacan, la dimensión que tiene dentro de lo que es la dimensión racional en el onirismo, irracional automática en el surrealismo, irracional, digamos, en el psicoanálisis, irracional elaborada, el concepto sueño en su sentido más importante, como lapsus, metapoesía, como síntoma, como patología, que nosotros queremos retomar en toda el andamiaje, digamos, psicoanalítico, retomándolo y pensando de la perspectiva lacaniana
con el inconsciente está estructurado como lenguaje, siendo una metapoesía una de las concreciones, una de las formaciones del inconsciente, como diría Lacan, y toda esa dimensión fue lo que hizo pasar de la metafísica freudiana a la metapsicología, a la transpsicología lacaniana, y entonces a trabajar lo que es la poesía en metapoesía, más allá de la metafísica, o con otra dimensión distinta, que es la que Bernardo Sifavor retomó la semana pasada. Y definitivamente Joel Monod trabajó lo que son el corpus poético, la dimensión fundamental de que ya antes se tenía que ir, digamos, de poesía a metapoesía. Ahora directamente se pueden ir directamente desde afuera. La metapoesía está afuera de la metapoesía, de la poesía. Ahora la poesía con el corpus, los metamitemas, los manifiestos, las estructuraciones estéticas que hemos establecido, la dimensión ética del movimiento internacional de metapoesía en los últimos 30 años. El poeta, el escritor puede ir directamente de la metapoesía a la metapoesía. Un texto fundamental y fundacional, el de Joel Monod, lo mismo que Bernardo Sifavor, y el texto del posmanifiesto metaonírico segundo que escribió Jorge Piña. Y hoy vamos entonces a acercarnos a la dimensión que establece Ike Méndez en este texto fundamental. El texto es un eclecticismo holístico donde Ike Méndez trata de buscar las aproximaciones en los diferentes movimientos universales, las vinculaciones que tienen, los acercamientos que tienen con lo que es el manifiesto caribeño de la metapoesía hace 31 años y buscar esas coincidencias fundamentales, ¿no? A partir del estudio de lo que fue el manifiesto, las definiciones primarias nuestras y al mismo tiempo como, digamos, práctica teórica en la mirada de la tela, y luego trabajar los acercamientos a lo que han sido los movimientos como el creacionismo, el creacionismo, el simbolismo, el surrealismo. De alguna manera se acerca a la metafísica, a la metafísica por un lado, la dimensión clave nuestra de la autoconciencia, y retomar una gran cita de, digamos, de lo que es Guillermo Carnero para resituar la teoría de la metapoesía. Un texto que se escribió hace aproximadamente, eso fue en el 2003, unos 17 años ya. Unos 17 años se publicó, 17, 18 años este texto de Ike, buscando sus dimensiones teóricas, su acercamiento práctico y haciendo aportes al movimiento internacional de la metapoesía, como lo hizo Joel Monod años antes, posteriormente, como lo hizo Bernardo Sifavor, y también como lo hizo un texto clave de la teoría metapoética, que es la metapoesía del idioma de Dios, que es de Orlando Alcántara Fernández, que vamos a trabajar la próxima semana, y lo vamos a hacer también los martes con una especie, digamos, de estudio comparativo, donde son los aportes, y situar, digamos, la síntesis general, el debate con estos textos metapoéticos. Así que vamos a comenzar. Primero decirte que estamos en pandemia y que la pandemia, digamos, es lo que unió a nosotros contigo en el Corona Creativo Online por la triple pandemia, la obesidad. Bueno, yo en este invierno, primavera que comienza, he aumentado 7, creo que 10 libras. He estado papeándome después del maratón de Nueva York de noviembre del año pasado, y entonces tengo que comenzar de nuevo a la meditación, tengo que comenzar al fasting, tengo que reducir el azúcar, la Coca-Cola, que me encanta muchísimo, tengo que reducir de nuevo los carbohidratos y comenzar a hacer un trabajo espiritual, personal, con mi peso, y también acentuar lo que es el correr. Entonces no pude correr el medio maratón de Manhattan en Florida porque había demasiada distracción y demasiada alegría, demasiada agua, demasiada tranquilidad, demasiada contemplación, y lo pude hacer, pero lo voy a hacer el domingo, que es el último día, tengo que correrlo, y lo voy a correr en el sendero de Putnam, desde el sendero de Imperio, pasando por el sendero del Condado Sur, Yonkers, a Bronx, a lo que es Mancorna, 13 millas completamente. Vamos a hacer suave. También practiqué en la Florida caminar descalzo, ya estoy descalzo y he trabajado todas las teorías y todos los teóricos
de la meta, del correr descalzo, de Ted Fairwood, McDougall, Cucuzzella, Sanders, que son los grandes escritores, la experiencia contada por McDougall en lo que es Christopher McDougall, en lo que es los Tarahumara de México, los corredores extraordinarios de ultramaratones y cómo lo hicieron, toda esa experiencia del caballo blanco, ¿no? Entonces, qué bueno, comenzamos con la pandemia, continuamos con la pandemia de la obesidad, continuamos con la medida de la salud mental, tanto Ramón Baldino como yo y Karina, para tenerte a ti con lo que hacemos y establecer y crear este podcast. ¿De acuerdo? Cuídate, ponte tu mascarilla siempre, donde quiera que vaya, ¿verdad? Distánciate de la gente, unas 6 pies, como hicimos nosotros en el avión de ida y vuelta, todo el mundo enmascarado, enmascarado por ley, en el aeropuerto, adentro en el avión, del principio al final. Florida estaba vuelto loco, o sea, tú ibas a los sitios, ahí no había máscara, era con excepción que tuviera gente en máscara, sobre todo en las playas. Fuimos a una playa de clean water, de agua clara, y los muchachos, los jóvenes, bueno, gozándose la vida. Después supe que tuvieron que cerrar muchas de estas playas, en Clearwater, Miami Beach y todo eso, pero bueno, hay que volver al rescate, a la moderación de nuevo, ¿no? A pesar de que ya yo tengo la primera vacuna, Karina tiene la primera vacuna, y todavía el martes que viene es mi segunda vacuna. No tengo protección completa, todavía no existe la inmunidad del rebaño, la inmunidad general grupal que nosotros necesitamos, 70% de la gente vacunada, para volver a comenzar a trabajar los rituales importantes de juntarnos, de abrazarnos y no estar, por este distanciamiento que hace una dispersión del otro, que dispersa al otro, que erosiona al otro y crea la sociedad del burnout, del cansancio. O sea, la pandemia lo que nos ha cansado más con lo que es el proceso del Zoom, no ha distanciado a nosotros, y estos rituales se han roto y crea el gran problema de la depresión, de la autoexplotación, de la depresión, del trabajo que nos hace, que nos hace tener un gozo, un júbilo, pero al mismo tiempo terminamos exhaustos, absolutamente cansados, y en esa gran patología de la actualidad, de la sociedad del cansancio, como dice Byung-Chul Han, digamos que es la depresión. Así que eso por un lado, para que lo sepas. Todos nuestros masterclass lo hicimos que estuve los 13 días, fin de semana, los 11 masterclass, o sea, fueron, 11 masterclass, incluyendo, 10 masterclass, todos lo hicimos, Ramón y yo, Karina y yo, nosotros desde allá de la Florida, diferentes lugares que hicimos. Lo hicimos gracias a la maravilla, de nuestro estudio, y a la maravilla del iPhone y del internet a nivel de los Estados Unidos, que es súper buenísimo. ¿Ok? Así que eso quería decirte, que todavía tienes que cuidarte. Y esta semana los libros que ordené fueron los libros de Byung-Chul Han, Caras de la Muerte, que sale en abril, y también Sociedad Paliativa, es el nuevo libro de Chul Han por Herder, su editorial, y viene en abril o junio. Lo ordené por adelantado, sus 2 nuevos libros. Después tengo la mayoría de sus libros, todos, este autor surcoreano interesante, que nos enseña a pensar la sociedad actual de una manera distinta. Así que comencemos. Una aproximación epistemológica a la escritura metapoética, por José Ike Méndez, presentado en el Congreso de la Metapoesía del 31 de enero, 2 de febrero, en las instalaciones de Casa de Teatro Santo Domingo, República Dominicana. Y eso fue, en el 2003, cuando Darío Tejeda organizó este congreso magnífico, ¿no? Así que, y que leyó este texto, y déjame ver si no estamos escuchando para allá nosotros, un texto clave que es el que vamos a discutir hoy. Así que, Dominicana, y eso fue perfecto. Lo estamos escuchando bien. Qué bueno, y voy a ponerlo aquí para si hay algunas notas, algunos comentarios, yo poderlo ver ahí. O sea, privilegio de ser tomado en cuenta en este masterclass. Ike Méndez, gracias, Ike. Tú sabes que estos teóricos importantes como son Jorge Piña,
Bernardo Silfavor, Joel Almonó y Orlando Alcántara son los metateóricos nuestros, clave, que han aportado, que han hecho aportes claves, y que Méndez es uno de ellos. La reflexión de la escritura poética está ligada a los principios del conocimiento humano, a la definición y aceptación de valores morales, políticos y religiosos, y a ideales que representan periodos o gajos de la estética, de la que llame Octavio Paz el espíritu de la época o el zeitgeist, dice Ike Méndez. De eso nosotros no vivimos. Un poeta quiere ser poeta, tiene que trascender, tiene que asumir su espíritu, saber cuál es, dónde se estaba gestando. En ese momento se estaba gestando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, y se estaba gestando una especie de establecer una nueva diferenciación de la acentuación social del 65, de los 70. Y en Santo Domingo se da un movimiento extraordinario, revolucionario, en términos, digamos, literarios y políticos y sociales, y que hacía que en la Universidad de Santo Domingo se dieran la concreción de los pensadores, de los escritores, de los autores del futuro que estaban viviendo y haciendo una nueva cosmovisión en ese instante, a partir de retomar las grandes escritores, la grande literatura latinoamericana y europea y la filosofía, y nosotros traemos psicoanálisis en la República Dominicana, ¿no? De ahí surgió esa dimensión, y de ahí surge, de cada zeitgeist, de cada cambio específico, de cada cambio sublime, de cada corte, dispersión fundamental del pensamiento, aparece unas nuevas concreciones, nuevas dispersiones, nuevas transformaciones teóricas. Por ejemplo, y mientras leía, recuerdo que no fue la poesía, aunque creemos que fue la poesía la primera escritura, sino fue lo que apareció fue un contable contando cuántos ganados, cuánta cabeza de ganado, cuánto me debe fulanito. El primer escritor, el primer escribano era un contable, era contando los cuartos. Dice en Homo sapiens Yuval Harari. No sé si ustedes vieron que las epopeyas, las grandes ficciones, la imaginación de la presentación de las culturas religiosas, los grandes epopeyas poéticas y literarias, los grandes dramas estaban al principio. En los principios el ser humano estaba, digamos, contando quién me debe a mí, quién no me debe, buscando mi cuarto, ¿no? Desde la aurora de la conciencia estética encontramos periodos con ideales diversos, desde el periodo mitológico poético y sus cantos al mundo y a sus bellezas, los nómicos con su canto humano, real y normativo, aquellos que dicen lo que es, los poetas épicos, líricos, heroicos, pesimistas, no optimistas, los trágicos, es decir, la literatura, la poesía estaba íntimamente dada en términos, digamos, de corpus, estaba dado en términos de momentos, estaba en términos de hitos, estaba establecido por dramas, por movimientos dramáticos, era lo que representaba para contar una historia, para crear una filosofía, para crear una ciencia, para crear una cultura. Esa es la dimensión, digamos, la poética, el drama, la presentación, la preservación de la memoria de los hechos históricos, las historias que lo que conforman lo que es una de las instituciones fundamentales, que es la institución, digamos, de preservar la oralidad, preservar los componentes religiosos, como dice el doctor Jordan en su libro, ¿no? Que no desprecies las instituciones culturales ni creativas, porque ellas forman parte de lo que somos, parte de nuestra cultura, de nuestra, digamos, personalidad. La estética, entendida como reflexión acerca del arte, fue encargándose de estudiar, agrupar y definir cada periodo y de sus ideales. Y de eso nosotros lo encontramos en Santo Domingo, la República Dominicana. Nos estudiamos todos los autores y visitamos a cada uno en el taller literario Vallejo y estudiamos sus trabajos. Así que también nos permitía trabajar por años, por semestre, autores, más allá de aquellos que estudiamos filosofía y letra. Yo estudié filosofía y letra además también, de medicina, psicología, cine, arte, toda esa vaina, porque era gratis y había mucho tiempo, ¿no? Teníamos tiempo para todo. Y estábamos cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no? Así llegamos a la ideal de la Edad Media, simbolizada en el santo, justamente, aquel tipo humano que desea negar lo sensual y animal, periodo que encuentra su acomodo entre la vida activa, que seguía por la justicia, y la vida contemplativa, que seguía por la oración.
La escritura metapoética surge como una nueva apuesta discursiva, siguiendo la linealidad de integración epistémica transgeneracional con estructura de parentesco en los movimientos de poesía dominicanos, postumismo, sorprendida, pluralista y que abarca la literatura, así como a las demás artes, la pintura, la escritura, así como todos los géneros literarios, cuento, novela, teatro y ensayo. El marco epistémico de la escritura metapoética es una estructura literaria cuya fundación es un halograma de reflexiones filosóficas y especulaciones metafísicas que escriben e inventan nuevas simbologías, una nueva organicidad imaginaria semántica como concepto y significación. La metapoesía es relevancia en la investigación del lenguaje y nos remite a la interconexión de hipertextos, módulos, tramados de espacios y valores del mundo caribeño, sus expresiones culturales y tradiciones. La clave importante en este texto de Ike es el hecho, digamos, de lo transcultural, de lo transhistórico, esa dimensión fundamental de lo transgeneracional que vivió en el taller literario de Vallejo, fuera del taller literario de Vallejo, en la zona universitaria, cuando asumimos todas las generaciones, no solamente la generación que estaba haciendo la literatura, la generación de poetas, la generación de estetas, la generación de estudiantes universitarios en el César Vallejo, sino todo aquel sujeto que fuera podía beber, tramarse, dejarse pensar, dejarse instruir por la dimensión que estábamos construyendo a nosotros. Ese es el primer elemento. El otro aspecto es la asunción consciente de los manifiestos y los escritores, los poetas de la República Dominicana para hacer nuestro manifiesto, ¿no? Porque ya lo conocíamos en su escritura, ¿no? Nos ayudó mucho el trabajo de Andrés L. Mateo, que tenía los manifietos de la literatura dominicana y el acceso que teníamos también a los textos, ¿no? Y nosotros encontramos que esa vinculación que existe, digamos, entre la postumismo, sorprendida, pluralismo, es porque ellos escribieron manifiestos hechos, pensados realmente. Lo hizo Manuel del Cabral, Los Sorprendidos más o menos ahí por un asunto de un medio mango con Baeza Flor el chileno y con Domingo Moreno Jiménez. El postumismo sí fue un texto como el belenismo, fue un manifiesto pensado. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros jóvenes en la actualidad, esta es la dimensión de nuestro cuerpo hacia el futuro. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es lo que nos diferencia. Esto no son nuestros códigos éticos. Esto es nuestra dimensión y nuestra especialidad en la literatura. Eso nosotros hicimos y por eso ese parentesco con esos movimientos literarios de la época, que queríamos hacer una vinculación, digamos, con todas las artes. Y este texto, ese párrafo, quiere dar ese aspecto clave que lo plantea Ike Méndez. La ornamentación verbal de la escritura metapoética nace de subvertir los núcleos estructurales, los códigos e elementos integrales de la estética modernista periclitada, refundiendo y produciendo un nuevo registro textual resignificado como signo lingüístico. Yo pienso que el aspecto de estructural, de subvertir, que está íntimamente ligado al postestructuralismo, que en esa época vigente con post-estructuralista, con Michel Foucault, con Derrida, que fue mi maestro aquí en los Estados Unidos, con Jacques Lacan, absolutamente retomando y leyendo psicoanálisis desde la perspectiva del signo lingüístico sucediano. La metafísica se define como memoria creadora y autoconciencia. Y memoria creadora por el hecho de que nosotros queríamos, digamos, retomar y dejar situado en el manifiesto los grandes escritores dominicanos en todas sus perspectivas. Y si tú te vas al manifiesto, tú vas a encontrar esos signos y símbolos, esas vinculaciones, ya sea por nombre propio, segundo nombre, ya sea como por ejemplo a Manuel Mato que tenemos a Céspedes de Escombros, que es Céspedes, José Mármol, un joven admirable. También teníamos cifrados ahí, digamos, textos claves de escritores fundamentales, todos, lo más importante, en diferentes generaciones, ¿no? Algunos aspectos estéticos, no mucho, pero estaban situados ahí, y eso es lo que se llama con esta memoria creadora. Y obviamente la autoconciencia va a estar ligado al poeta teórico crítico cebado, va a estar ligado al metateórico, va a estar ligado al metapoeta, va a estar ligado al inconsciente, va a estar ligado a la instrucción de la estética, va a estar ligado al conocimiento claro de la cosa literaria, del qué hacer, del cómo hacer la poesía, del qué es la poesía, cuáles son las diferencias, los elementos que van a distinguir cada movimiento literario, ¿no? En República Dominicana
a nivel internacional esa dimensión de autoconciencia que supone un estudio y una maestría. Muchos de nosotros pasamos más de 5 o 10 años solamente estudiando literatura y conociendo de poetas, ¿no? Entonces la gente dice, no, porque nosotros sabemos que poesía es buena o mala. Bueno, pero claro que se sabe que poesía es buena y mala cuando tú estudias y te pasa haciendo eso. O como el carnicero, que lo que bueno, el carnicero, que tú dices, bueno, el carnicero, mi hermano. Yo tengo un amigo que es carnicero y su carnicería, estudió carnicería aquí, y eso es una ciencia especial de cómo cortar los lugares, las partes fundamentales para que dé un tipo de carne en una manera especial. Es increíble, ¿no? Las maestrías de los oficios y en la artesanía, la poesía también es ese oficio que nosotros queremos establecer en la ciencia del lenguaje con Benveniste y también con Saussure. Aquella que Octavio Paz había hablado diciéndonos la conciencia de las palabras lleve a la conciencia de uno mismo, a conocerse, a reconocerse, que es un texto ahí, digamos, también reflexivo, un texto psicoanalítico que supone a la ampliación de la conciencia. Y la poesía, la metapoesía, lo que hace, te amplía la conciencia literaria, te amplía la conciencia poética. Y es lo que en la epistemología de Joel Almonó encontramos eso, ese cuerpo directo, que se puede ir a través de los metamitemas y los manifiestos, se puede ir a la autoconciencia clave de la metapoesía. Una lectura holística del poema La mirada de la tela del doctor Jorge Piña, creador del movimiento de la metapoesía, nos traslada a ese mundo de la autoconciencia que es la metapoesía. Metapoema que es fruición del estro, estepa escritura entretejida de la imagen, el deseo y la otredad en el poema, lenguaje que habla del lenguaje, corpóreo del color y de la sombra, inevitable línea espectral, mirada donde el ojo mira su ser de miradas el cuadro, lasciva visión especular que impone su tiempo eterno al ojo, pintura, ilusión que se desnuda, esa nada significante escrito la tela, signo y señal del miedo, horror, incesto, voraz, laberinto, es la tela, el coloquio palpable, espectro que me mira, el manto evasivo y suave que posee el pigmento. Y pasa a otro tema, me miro en la tela, me encuentro en la mirada, porque en la pintura tela invento el olvido, la nada y el sueño, un texto que yo dedico a Ángela Che, que su memoria siempre va a ser una bendición, que paz descanse, y a Elsa Núñez, que han trabajado hizo mi pintura de todos mis libros. Entonces se lo dedico como a la pintura, a ellos dos, como, digamos, como el objeto A minúscula, esa dimensión del texto que relee la pintura en toda su intención, donde nosotros no somos que miramos la tela o la pintura, sino que la tela es la que nos está cifrando y nos está mirando y nos está dando los elementos clave de su decir, ¿no? de su estética, ¿no? Esa dimensión, digamos, de la mirada que encontramos también en la dimensión de la escritura. La escritura es que nos ve, nos mira a nosotros y nosotros planteamos entonces la dimensión del mundo exterior, pero más que nada en la pintura está esa dimensión que ella es la que nos dice, ella es la que nos atrapa, ella es la que nos nombra a nosotros, no lo contrario, y queríamos establecerlo en la mirada de la tela, que esa dimensión autorreflexiva con los significantes específicos del corpus estético de la literatura, de la pintura, junto con la dimensión de lo que es la significación poética. En los principios temáticos de la sustancia metapoética hay refundido con el creacionismo. En la escuela creacionista del poema creado, nos dice Huidobro. Es un poema en el que cada parte constitutiva y todo el conjunto presenta un hecho nuevo, independiente del mundo externo, desligado de toda otra realidad que él mismo, pues toma lugar en el mundo como un fenómeno particular aparte y diferente de los otros fenómenos. En la metapoesía, el creacionismo, el concepto se revela cambiando como espacio de resignificación. En la metapoesía, el creacionismo el concepto se revela cambiando su espacio de resignificación. Se convierte en metacreación donde imagen y sueño se articulan, se entretejen, generando elementos fantásticos marcados por los símbolos de la surrealidad, el automatismo y la realidad virtual, ¿no? Esa es una vinculación espectacular que hace Ike
con el creacionismo y la metacreación nuestra, metacreación, digamos, caribeña, como le llamó Darío Tejeda, con los aspectos fundamentales que de alguna manera queremos situar, de que tenemos mucho cuidado de meternos, como es el automatismo, el surrealismo, y algo que los elementos fantásticos, algo que él trae, que actualmente, digamos, está situado la realidad virtual, o sea, se antepone a una nueva realidad que es esta, y que en este texto de hace 21 años, ¿no? Al decir de Lidia Díaz, es metacreación, harén de mis neuronas, desesperadamente buscando matar la muerte como recurso del poeta y del poema para hablar del desamor, del final de vida. En su dinámica interna, la metapoesía asume conceptos de otra episteme. Se comunica produciendo relaciones sintácticas y semánticas con otros lenguajes. Elabora una estética de alteridad, de respeto y comunicación del otro. Hace refundiciones con los simbolistas, con sus poemas impersonales y simbólicos, carentes de reglas prosódicas, los cuales crearon el verso libre, el corte en el verso y la ausencia de rimas. Hermosos soy mortales, como sueño de piedra. Es el caso de la poesía de John Donne, la cual se caracteriza por la irregularidad de las formas y una gran riqueza de imágenes lingüísticas. Utilizaba a menudo el llamado concepto, una elaborada metáfora que sintetizaba en sí dos objetos o ideas aparentemente inconexos. Su inteligencia, introspección y el uso de la lengua coloquial, por dejar poco poética, pero que él dotó de una precisión hasta entonces desconocida, alejó su poesía del estilo suave y elegante que cultivaban sus contemporáneos Philip Sidney y Edmund Spenser. Los contenidos de sus poemas amorosos, sensuales y cínicos a un tiempo representaban una reacción al soneto isabelino excesivamente sentimental, ¿no? Es una vinculación que hace ahí y que nueva con lo que es el simbolismo. La metapoesía busca la verdad que siempre se comunica, aquella que Martí dice bellamente, el mérito es de la verdad y no de quien la dice. O como diría nuestra Ángela Hernández, ayuda a restaurar el balance del alma que la celeridad y el pragmatismo tambalean. Se comunica con la metafísica artística, con el hipertexto de la representación, de la forma onírica que va articulando su propia identidad, el creacionismo, el decanteísmo, el vorticismo, el imaginarismo, el futurismo, el cubismo, dadaísmo, el surrealismo, la estética del inefable, las alegorías, la semántica, el mito, la intemporalidad, las teorías incesantes del ser devenir, ontológicas, el permanente estado naciente de espacios e interpretaciones retóricas de nuevos códigos, los cuales autogeneran sus propios significados, el mundo de los sueños, el inconsciente, el instinto, las vigilias, los estados psíquicos alterados, el éxtasis, la conciencia del palincesto, sinapsis, neuronas sinestésicas, androgenidad narcisística, etcétera. Que eso me parece a mí extraordinario, porque una especie, lo que hace Ike aquí, una concreción universal en el hecho creador metapoético. Toda la dimensión, porque realmente para hacer la metapoesía, para la misma existencia de la metapoesía, es una especie de crear en el poema, en la metapoesía, digamos, todos los estados y los estilos literarios de alguna manera, porque es el poema que se piensa, ¿no? Y al pensarse, se va a pensar de esa dimensión ecléctica de todo lo que ha sido la historia de la escritura, de la literatura universal. Y ese es el retomar que hace Ike para definir y situar el movimiento metapoético con todas estas posibilidades y todas estas bifurcaciones estéticas. En la definición de Adolfo Pellegrini sobre los surrealistas están las bases de la metapoesía. Es el verbo en su calidad de sonda lanzada hacia la profundidad del hombre, es el lenguaje de lo inexpresado, ¿no? Que esa vinculación que tiene el surrealismo con el inconsciente freudiano, con el hombre, con el deseo, ¿no?
El discurso de la metapoesía se construye sobre un nuevo experimento en el panorama cínico-creativo, un nuevo juego de figuras semánticas, transposiciones sensoriales, acrósticos, retruécanos, alegorías, metáforas, metonimia y sobre todo el barroquismo verbal, aquel que procura la intensificación de los extremos, la coexistencia de lo sagrado y lo profano, lo grotesco y lo refinado, ternura y crueldad. Es buscar las polaridades, ¿no? Porque esa dimensión fundamental de la metapoesía, cada escritor va a traer sus propias dimensiones rítmicas, su propio estilo creador, que puede surgir de cualquier, digamos, área de lo que es las figuras sensitivas y semánticas, como puede surgir desde la concreción del metalenguaje, ¿no? La estructura literaria de la metapoesía muestra una pugna excluyente entre lo inefable poético, lo misterioso y lo subjetivo, lo real estético, la otredad. Baudelaire, que es el poeta de la poesía contemporánea, decía: hay otra cosa que no es esto que estamos viviendo, con lo que estamos chocando todos los días. La reflexión filosófica, la ficción del arte y de la escritura, ligados a los principios del conocimiento humano y definiciones y aceptaciones de nuevos valores morales, políticos y religiosos. Caudales metafóricos incognoscibles, humor incisivo, evocaciones, efluvios, neologismos, sintagmas vacíos, enumeraciones caóticas, la metaestética de Goethe, que busca transformar el instinto en arte y lo inconsciente en saber, se entrecruzan en la memoria del metapoeta, que es lo que quiere buscar Joel Armonot, ¿no? Es cómo yo puedo, a través de los códigos, registros del corpus metapoético, llegar directamente al metalenguaje, llegar directamente a la metapoesía, ¿no? Por eso la asunción es, fuera el misterio, fuera, digamos, lo incognoscible, vamos a conocer el lenguaje, vamos a conocer las funciones del metalenguaje, ¿no? Y al mismo tiempo eso nos va a liberar, es conocer las dimensiones que, digamos, delimitan el saber de cada uno de los escritores, de los creadores y de los movimientos literarios, que los reúnen en un zeitgeist específico, en un espíritu de la época, acercándonos a lo que es las cuestiones de la escritura, de la especificidad escritural y de los componentes simbólicos del lenguaje, en este caso del metalenguaje. Hay una definición que debe formar parte de nuestro discurso académico sobre la metapoesía. Cito: metapoesía es el discurso poético cuyo asunto, y uno de cuyos asuntos, es el hecho mismo de escribir poesía y la relación entre autor, texto y público. Con otras palabras, el metapoema es un poema que tiene dos niveles discursivos paralelos. En el primero se trata de lo que habitualmente entendemos por poema. En el segundo, que discurre paralelamente al primero y entremezclado con él, el poema reflexiona sobre su propia naturaleza, su origen, condicionamientos y demás circunstancias. No hace falta decir que un metapoema podría, al menos en principio, constar solo de un segundo nivel o nivel reflexivo, en cuyo paso habría que sobreentender como primer nivel implícito toda la obra anterior del que escribe. Según la opinión, muy discutible, que sostiene que las reflexiones metodológicas en cualquier actividad humana significa una crisis de estas actividades, la metapoesía podría entenderse como un fin de trayecto, aunque de hecho se trata de un campo de posibilidades ilimitadas. Al respecto, hay que advertir dos cosas. La práctica de la metapoesía requiere capacidad de reflexión sobre el problema de la escritura, y esa capacidad se la desarrolla el trato con las ciencias del lenguaje. Con lo cual, la metapoesía ha de extremar las acusaciones de practicar una literatura minoritaria. Y en segundo lugar, no puede haber metapoesía si no hay poesía primero. Es decir, si las cuestiones reflexivas no están emocionalmente interiorizadas, si no responden a una problemática personal, que es el trabajo de Guillermo Carnero. La cita, abre la cita, pero no sitúa la referencia, ni sitúa tampoco a Carnero. Entonces, la diferencia con esta definición de Carnero es que para Carnero, el poeta llega a la metapoesía a través de la poesía dada y hecha, a través de la historia personal del escritor, y entonces puede hacer su arte metapoética. La diferencia nuestra es que nosotros asumimos directamente, utilizando los corpus
ir al metalenguaje y trabajar la metapoesía como lo establece Joel Almonó. Esa es la gran diferencia de las grandes definiciones de Guillermo Carnero con el movimiento internacional de la metapoesía. La metapoesía encuentra también inspiración en Plotino, en su estética del esplendor, de lo inefable, que borra todas las cosas, ¿no? Es la dimensión eclética, holística y que quiere presentar en torno a los aportes de la metapoesía. La metapoesía es universo de significados múltiples, realía y módulo, automatismo, improvisación, laberinto, dualidad de sincronía y diacronía, estridentismo, palabras que hablan acerca de las palabras. La metapoesía, hay metapoesía donde los seres humanos proyectan su rastro de inmortalidad. Yo pienso que ese es el texto, la síntesis del texto, del aporte fundamental de Ike a la literatura metapoética, al MIM, es como lo define, como lo termina, ¿no? Hay metapoesía donde los seres humanos proyectan sus rastros de inmortalidad. Es nosotros, yo ser proyecto literario, es yo ser literatura, ¿no? Es cada sujeto que se conoce a sí mismo, que conoce su escritura, se propone como proyecto y se hace literatura y asume esa dimensión. Esa dimensión nosotros la encontramos en los poetas de los 80. Los poetas de los 80 sabían, conocían la literatura, conocían los autores, se sabían proyectos literarios, se asumían como tal y defendían su poesía filosófica del pensar. Entonces, hay metapoesía donde los seres humanos proyectan sus rastros de inmortalidad, que nosotros lo encontramos, por ejemplo, en los escritores ingenuos que dicen, tú eres poeta. No, yo soy poeta, pero yo no sé si hay poesía. Chequea, no, el metapoeta conoce, estudia, lo ve desde la perspectiva de lo conocible, ve desde la perspectiva de lo transformable, ¿no? Lo ve desde la perspectiva de las ciencias del lenguaje, lo ve desde la perspectiva de la propia escritura, de los elementos fundamentales de la escritura, y en consecuencia se conoce literatura, se sabe saber de la escritura, se conoce como proyecto literario, se supone, se propone como poeta, se propone como poeta teórico creador, digamos, teoriza la escritura, reconoce las dimensiones del lenguaje y en consecuencia proyecta sus rastros de inmortalidad, ¿no? Yo pienso que que con esa parte final es que nosotros vamos a despedir una aproximación epistemológica a la escritura metapoética de José Méndez, un texto de hace ya unos 18 años, el 31 de enero al 2 de febrero en el 2003, en el primer congreso de la metapoesía que hicimos en Casa de Teatro y que presentó este trabajo extraordinario que hemos presentado en lo que es la metateoría, el poeta teórico, crítico, creador nuestro aquí. Así que ya tú sabes, te estamos dando metateoría para que no te quejes. Te hemos dado demasiada metapoesía, ahora vamos a darte metateoría. Y con esto terminamos, dando la gracia a Jorge Piña, que fue la primera presentación que hicimos del manifiesto poemetaonérico, Joel Almonó, la epistemología de la metapoesía, con Bernardo Silfavor y ahora hoy con Ike Méndez. El próximo martes vamos a trabajar nosotros a las 8:30 en tu podcast favorito, Co-Crea, la metapoesía como idioma de Dios. Un texto sublime, sutil de Orlando Alcántara Fernández. Cuídate. Esta semana vamos a tener muchas cosas. Mañana las reglas número 3 de Más allá del orden del doctor Jordan Peterson con su segundo libro, el segundo libro negro. Y nosotros estamos trabajando todas las reglas. Mañana trabajamos con las reglas número 3, digamos, la vida no vivida. Regla número 3, aplicaciones. El jueves vamos a trabajar las funciones de un coach de corredor, de carreras, Karina, Ramón y yo. Y el viernes vamos a trabajar la psicología de lo que es el matrimonio, el arte y el amar y el poder, todas esas dimensiones que hemos estado trabajando nosotros con Cuomo, con Leonel Fernández y Margarita, que se piensan, digamos, divorciar con la situación de Alex Rodríguez y de también Jennifer López. ¡Pah! Te veo. Bye bye.